Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes després de les vacances d'estiu aquí al que és el Cornellà Creació Fòrum. Avui comencem i tornem amb una d'aquelles ponències que faran història en aquest fòrum. Comencem. L'emprenedoria és una sortida laboral per a moltes persones. L'Ajuntament de Cornellà posa en valor idees que aposten pel teixit empresarial de la ciutat. Emprendre és crear, generar ocupació, innovar, augmentar la productivitat. Emprendre és futur. Per això, aquest 2023 a Cornellà Creació ens centrem més que mai en el futur, recolzant emprenedors i empreses emergents a superar reptes, crear sinergies i transformar models de negoci mitjançant tecnologia d'avantguarda i eines digitals. El model Silicon Valley ha impactat a l'imaginari social i hem d'adaptar-lo a la nostra cultura empresarial. Això no és fàcil i cal entendre que tant l'èxit com el fracàs són passos positius en el camí de superació cap als reptes. En el Cornellà Creació obrim portes a l'emprenedoria. Obrim finestres a l'exterior a través del debat i la reflexió. Ens adaptem per aprofitar les oportunitats i ser punt de suport de persones compromeses amb l'activació econòmica i la innovació. L'Ajuntament de Cornellà, mitjançant el Centre d'Empreses i Viver Pro Cornellà, ha allotjat en 2022 més de 180 empreses i s'ha acompanyat a 350 projectes d'emprenedors i d'empreses, dels quals una cinquantena són startups. Junts estem fent possible un futur més sostenible, competitiu i connectat. Junts activem Cornellà Emprenedora. Junts enfortim Cornellà. Pues como les decía, volvemos después de las vacaciones de verano con las pilas cargadas y lo hacemos con el señor Ignacio Ramonet, considerado uno de los pensadores más ilustres de este siglo. El señor Ramonet repite en el Cornellà Creació porque ya nos acompañó en la edición de 2020 y fue el primer y el penúltimo ponente de aquella edición, porque justo semanas después de escucharle llegó, pues ya saben, la temida pandemia y allá todo dio un giro inesperado. 3 años después de visitarnos, no solo pasó el COVID, sino que Europa convive con una guerra y algunos expertos consideran que estamos en un giro de ciclo en todo el planeta. Hemos vivido sucesos de repercusión internacional, como por ejemplo el asalto al Capitolio por parte de, en aquel momento, los partidarios del presidente saliente, el señor Donald Trump, entre otros muchos acontecimientos con repercusión mundial que no han hecho más que intensificar las diferencias internas y externas entre países. De todo ello veremos qué opina nuestro invitado de hoy, aunque de alguna manera ya nos ha dejado un poco clara su opinión en las líneas de los artículos que escribe en los tabloides de todo el mundo. Precisamente por eso, por su activa participación en la prensa, es que hoy le va a presentar una de las grandes del periódico de Cataluña, la señora Marta López, quien también repite en el Cornellà Creació porque ella fue la encargada de moderar el debate de nuestra celebración de los 10 años en el año 2019. La señora López actualmente es la directora del suplemento dominical Entender Más, dedicado al análisis en profundidad de la actualidad informativa. Comenzó su carrera a finales de los años 80, primero en el Diari de Barcelona y desde 1995 pues ya en el periódico de Cataluña. A lo largo de estos 28 años ha ocupado diferentes cargos. Quizás el más destacado sea el actual, pero estamos convencidos que uno de los más apasionantes para ella fue el de jefa en la sección de internacional, puesto que ocupó desde el 2008 justo hasta el año pasado. Gracias a esto cubrió, pues, por ejemplo, las 3 últimas elecciones presidenciales francesas, diversas cumbres europeas, el referéndum del Brexit y también la independencia de Escocia, entre otras muchas cosas. Sus grandes coberturas informativas giran alrededor de Europa porque, de alguna manera, siempre se sintió especialmente interesada pues, por la actualidad del viejo continente, algo que también comparte con el invitado de hoy. Por todo esto es que hoy el señor Ramonet no podría tener mejor presentadora. Como siempre, tendremos que esperar al postre para escucharles, así que, como siempre les digo, aprovechen la buena compañía. Hasta ahora.
Hola, buenas tardes. Iremos empezando mientras toman ustedes los cafés. La verdad es que lo comentábamos en la mesa, que después de la presentación que me han hecho aquí en Cornellà Creació de mi persona, se me hace muy difícil presentar a alguien como Ignacio Ramonet. Pero bueno, yo, que soy periodista, como ha dicho la presentadora, que he trabajado muchos años en política internacional, solo puedo decir que Ignacio Ramonet es un referente en todas las redacciones de Cataluña, de Europa y yo diría que del mundo, ¿no? Y la publicación que durante tantos años ha dirigido, Le Monde, y dirige, primero en francés y luego en español, es la Biblia en las redacciones, por el rigor de sus análisis, por los artículos, por las firmas que puedes encontrar allí. Por otra parte, presentar a Ignacio es complicado porque yo creo que es un personaje que, como ha dicho también la presentadora, es de sobras conocido. Es un intelectual y uno de los pensadores más influyentes, como ella bien ha dicho, y cualquiera que esté interesado en saber cuál es el mundo en que le rodea conoce a Ignacio a través de sus artículos, de sus conferencias, de Le Monde Diplomatique. Por otra parte, muchos de ustedes ya lo conocen porque él estuvo aquí hace 3 años, como también ha recordado, justo antes de la pandemia, pues dándonos el diagnóstico que él tiene del mundo, pero el mundo ha cambiado muchísimo desde entonces, ¿no? La devastadora guerra de Ucrania, con la catástrofe humana que representa en primer lugar y la catástrofe económica y las implicaciones planetarias que tiene. La pandemia también, ¿no? con su rastro destructor de muerte y de sufrimiento en Europa y también sus consecuencias económicas, nos han dejado un mundo totalmente diferente que merece ahora una revisión, con lo cual yo creo que es muy oportuno tener aquí a Ignacio. De Ignacio Ramonet se pueden decir muchas cosas, ¿no? Es sociólogo, semiólogo, periodista, profesor, escritor, experto en geopolítica, pero yo insisto que sobre todo es un referente en política internacional y en periodismo, ¿no? Que sus opiniones y la forma en que las transmite pues han hecho de él que sea una de las personas más respetadas en estos ámbitos. Yo no sé si conocen Le Monde Diplomatique o lo dejaron de leer, ¿no? Pero yo les invito a leerlo, tanto en su versión en papel como en digital. Él me ha dicho incluso que está en TikTok, o sea que también es un buen momento para dárselo a conocer a los jóvenes que apenas leen prensa seria. Pero yo creo que los análisis y el periodismo que se puede encontrar en una publicación como Le Monde Diplomatique, en este momento de gran desinformación, de fake news, incluso en un momento en que proliferan las tertulias, ¿no? De estas personas que en las redacciones a veces llamamos todólogos, porque opinan de todo pero no saben de nada o saben muy poco, y lo que es poco que saben es porque se lo copian a personas como Ignacio, ¿no? Entonces yo les invito que si no lo conocen, pues que es un buen momento para aprovechar y leer y buscar el periodismo serio que se encuentra en publicaciones como El Periódico de Cataluña, por supuesto, pero también en Le Monde Diplomatique. Ignacio Ramonet nació en Redondela, se crió en Tánger, estudió en Bordeos, Rabat y París, donde vive desde 1972. Es catedrático en la Sorbona, doctor honoris causa por 5 universidades y cofundador y presidente de honor de la organización ATAC, que es una de las impulsoras del foro Porto Alegre. A él se le atribuye la frase «otro mundo es posible», que yo espero que nos diga si él es realmente el padre o no de la criatura, nos lo podrá decir en la conferencia, y también fue quien reintrodujo y readaptó el término pensamiento único, ¿no? Para denunciar que el economicismo neoliberal se había elegido en el único pensamiento aceptable. Frente a este pensamiento único que él denuncia, él como nadie encarna un pensamiento crítico. Ignacio es autor de 30 libros sobre política internacional, ensayos y sobre periodismo, entre ellos un famoso 100 horas con Fidel, que envidia haber estado 100 horas conversando con Fidel Castro, que es producto de conversaciones producidas entre el 2003 y el 2005. Y el último libro que ha escrito se titula La era del conspiracionismo, Trump, el culto a la memoria y el asalto al Capitolio. Es su obra más reciente, creo que no equivocarme, ha salido este año. Les aviso que si lo van a buscar en Barcelona no está porque él se llevó ayer el último ejemplar en la Casa del Llibre, fue a comprar su propio libro y además con una anécdota, ¿no? Que el libro le fue recomendado por el vendedor de la Casa del Llibre. Le dijo que era un libro muy interesante y que le recomendaba su lectura, y Ignacio, muy discreto, él
pues dijo que sí, y se lo llevó. O sea, que en la Casa del Libro por lo menos no lo busquen. Yo espero que, bueno, este libro, no quiero hacer spoilers, pero el título ya es bastante orientativo. Creo que él tendrá oportunidad ahora de hablar en la conferencia que nos va a ofrecer, que lleva por título Geopolítica 2023, Anatomía de una policrisis, y que ya, sin ánimo de revelar nada más, le doy la palabra a Ignacio Ramonet. Bueno, buena tarde y buenas tardes. Muchas gracias a Marta por su presentación. Un saludo muy especial a Antonio Balmón, alcalde de Cornellá. Y un saludo a todos ustedes y muy agradecido que hayan venido. Agradecido, evidentemente, a la organización Cornellá Creació por haber tenido también la gentileza de volver a invitarme. Así que podríamos empezar con la célebre frase, decíamos ayer, ¿verdad? Que entre tanto, pues pasó la COVID y la guerra de Ucrania, ¿verdad? El proyecto precisamente es esto, es como una charla improvisada en cierta medida, porque es una conversación. Y la idea es decir cómo está el mundo, cómo va el mundo, cuáles son las líneas dominantes del mundo de hoy. Si tuviéramos que explicar a alguien que no conociera el mundo finalmente, ¿qué le diríamos? ¿Cuáles son las características del mundo de hoy? Y lo primero, como ha dicho Marta, lo primero es que el mundo está saliendo de lo que yo llamo dos seísmos fundamentales que han cambiado un poco la estructura del funcionamiento, en todo caso geopolítico, pero no solo geopolítico. Por una parte, la COVID, obviamente, la COVID que empezó pues, precisamente en los primeros meses de 2020. Yo intervine aquí en febrero del 2020, ya estaba empezando. Le contaba a los amigos que cuando salí de la conferencia, yo estaba saliendo para Cuba, precisamente, por la Feria del Libro, y quería, por precaución, porque veníamos viendo que la epidemia se estaba acercando, en aquel momento estaba en Italia, y fui aquí a las farmacias en el centro de Barcelona a comprar mascarillas. Aún no había COVID aquí, pero ya no había mascarillas en las farmacias. O sea que había ya una precaución general de que se sabía que la COVID iba a llegar, ¿verdad? Y la COVID, para que tengamos una idea, la COVID es 1 millón de muertos y 1.000 millones de personas que han tenido la COVID. O sea, una persona de cada 7 habitantes del planeta ha tenido la COVID. Lo cual quiere decir que prácticamente todo el mundo ha conocido a alguien que ha tenido la COVID, si no la ha tenido él mismo, ¿verdad? Y también que en el entorno de muchos de nosotros hay gente que ha fallecido, a veces en el seno de la familia o en el grupo de amigos o de colegas de trabajo, y que además el planeta no había conocido jamás una pandemia de esta dimensión, ¿verdad? La gente ha dicho, no, la gripe española o no sé, la gripe asiática que hubo en los años 50, pero nada ha sido nunca, o la peste negra, ¿verdad?, en 1340, pero nada ha sido nunca tan rápido como esta pandemia, ¿verdad? Y yo les decía, por ejemplo, en Barcelona, a principios de febrero del 2020, la COVID no había llegado. Si había algunos casos, no eran muy importantes. Pero apenas un mes después, el 11 de marzo del 2020, la OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró pandemia esta enfermedad. O sea que ya estaba en el planeta entero. Eso no se había producido jamás. Así que una enfermedad que empezó en una pequeña ciudad desconocida de China a finales del 2019,
en menos de 3 meses hubiese infectado a la humanidad, o por lo menos a todos los territorios de la humanidad, eso no se había producido jamás. 2 consecuencias, para no excedernos sobre esto, que es una cosa que conocemos, pero quiere decir que muy pronto el planeta entero, por primera vez también en la historia de la humanidad, dejó de producir globalmente. Las fábricas cerraron, las oficinas cerraron, las escuelas cerraron, los comercios cerraron, y miles de millones de personas se encontraron encerradas en sus casas, sin producir y sin consumir. Esto el mundo no lo había conocido nunca. Y por eso las economías a nivel internacional no se repusieron pronto. Cuando se empezó a decir que ya se iba un poco mejor, que ya se podía abrir, hasta que se inventó la vacuna, que se inventó muy rápido, se encontró la vacuna muy rápido, mucho más rápido de lo que pensábamos. Al principio los expertos decían en 5 años tendremos una vacuna, en menos de 1 año teníamos una vacuna. Eso también da idea de la aceleración de la ciencia. Pero esta situación en el 2020 y 2021 de detenimiento de la producción y del consumo, con sectores que se vieron totalmente afectados, ¿verdad? El turismo, la cultura, la hostelería, todo esto, muchos sectores se vieron muy afectados y países en particular que reaccionaron contra la COVID, en particular China, que acaba apenas de abrir en la primavera pasada, ¿verdad? Entonces, China que se ha quedado demasiado tiempo y hoy estamos viviendo en parte las consecuencias de esa situación, ¿verdad? Las consecuencias que son, claro, cuando se volvió a abrir, la economía recomenzó a funcionar, el comercio recomenzó a funcionar, ocurrió que primero las fábricas no habían producido y no tenían suficiente producción, que las líneas logísticas estaban detenidas y que había que reponerlas a funcionar. En un momento no había contenedores, por ejemplo, el precio de un contenedor alcanzó niveles que no se habían conocido jamás y, por otra parte, no se podía satisfacer la demanda. Eso fue la primera causa de la inflación que conocemos hoy, que es una de las dificultades que tenemos. El hecho de que no hubo, evidentemente, una salida de la COVID suficientemente armoniosa, suficientemente articulada para que se pudiera evitar estas situaciones de stop and go, ¿verdad? De detener y arrancar de nuevo. Por otra parte, también la COVID demostró algo que sospechábamos, pero que no pensábamos que podía tener esa dimensión y esa intensidad. Por ejemplo, descubrimos finalmente que no hay piloto en el planeta Tierra, ¿verdad? Que aquí, finalmente, cuando ocurre una catástrofe de esa dimensión, y evidentemente inaudita o desconocida, Naciones Unidas no funciona. Si nadie oyó hablar de que el secretario general de Naciones Unidas, que seguro que si hago aquí una encuesta, quizá mucha gente no sabe cómo se llama el secretario general de Naciones Unidas hoy. Y Naciones Unidas no apareció, el Consejo de Seguridad no tomó el mando, no hubo ninguna autoridad en el mundo que se hiciera como el portavoz de la desesperación de la gente, del sufrimiento de la gente, del miedo de la gente, ¿verdad? De esta emoción enorme que se acaparó de la gente y del desastre también que pudimos ver en muchos países. Ni siquiera la OMS, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, pero, por ejemplo, también una organización faltó a la llamada, que es la Cruz Roja Internacional. No vimos a la Cruz Roja Internacional intervenir, responder a la situación.
Entonces, eso por una parte. O sea que, por otra parte, los países se volvieron a cerrar. Decíamos, en el seno de la Unión Europea se volvieron a cerrar las fronteras, las leyes nacionales volvieron a imponerse a las leyes comunitarias, los que estábamos en el exterior nos quedamos fuera de nuestro país, nuestro propio país no nos aceptaba y el país en el que estábamos como turista nos expulsaba. Hubo miles y miles de personas en esa situación, en el que de repente todo se cerró y la gente se quedó Yo me quedé más de 2 meses en un hotel, por caridad del dueño del hotel. Y así ocurrió con mucha gente, ¿verdad? Entonces, nos dimos cuenta de que cuando hay una emergencia, pensábamos que estábamos como blindados contra esto, pero en realidad éramos muy frágiles. Un virus, el SARS-CoV-2, pues podía desbaratar toda la organización del mundo. También descubrimos finalmente que lo que sospechábamos también después de 40 años de neoliberalismo y de desmantelamiento de los servicios públicos y en particular de los servicios públicos de salud, pues que no había industrias farmacéuticas que estuviesen nacionales, que estuviesen a la altura. No había mascarillas, no había paracetamol, no había respiradores. Todo lo que era indispensable para combatir una epidemia de ese tipo no teníamos, solo se producían en Asia del Este y había mucha dificultad para procurárselo porque los países entraron en una especie de venta de subasta, ¿verdad? Las mascarillas llegaban, por ejemplo, de China a Praga, al aeropuerto de Praga, encargadas, digamos, por España, pero si Suecia pagaba más, se iban para Suecia. O si Turquía pagaba más, se iban para Turquía. Cuando en aquel momento tener mascarillas, y vimos a ministros que decían las mascarillas no son importantes, porque no había, claro, y eran indispensables. No había ni siquiera gel alcohólico para desinfectarse las manos. Entonces, hemos visto cómo la COVID puso en evidencia muchas carencias de nuestro planeta y del funcionamiento de nuestro planeta, el funcionamiento político, económico, del modelo que se había seguido, ¿verdad? Ahí se prometió que el Estado regresaría, que el Estado no iba a permitir más que industrias indispensables se marcharan. Y cuando estábamos en ese debate, ¿cómo vamos a salir de la COVID? ¿Cómo vamos a reencontrar el crecimiento? Estalló la guerra de Ucrania, ¿verdad? El 22 de febrero del 2022, o el 24 de febrero del 2022. Entonces, claro, la guerra de Ucrania es otro enorme seísmo, porque sencillamente es la primera guerra de esa dimensión desde la guerra de Corea. La guerra de Corea en 1950-1954. Desde la guerra de Corea nunca había habido un enfrentamiento entre dos estados con ejércitos tradicionales, lo que se llama una guerra de alta intensidad. Lo que el mundo ha conocido desde entonces fueron o bien las guerras de descolonización, la guerra de Argelia, la guerra de Indochina y luego la guerra de Vietnam, luego las guerras de Oriente Medio, ¿verdad? La guerra del Golfo, la guerra de Irak, y las guerras contra guerrillas o contra organizaciones no estatales armadas, contra las que el Estado utilizaba su forma de militancia. Una guerra como la de Ucrania fue, primero, una sorpresa, yo diría, estratégica. No se pensaba que dos estados de las dimensiones de Ucrania, un país de 45 millones de habitantes, muy industrializado, aunque relativamente no de la última modernidad, y Rusia, una de las principales potencias militares del mundo, entrasen en un conflicto, en un choque militar de esta dimensión. Esto, evidentemente, fue muy nuevo y perturbó de inmediato este mundo que empezaba a concebir
una especie de periodo post-COVID. ¿Cómo lo perturba? Bueno, pues que descubrimos que Ucrania y Rusia, lo sabíamos, pero vimos los efectos concretos, Ucrania y Rusia son dos países muy gran productores de cereales, de trigo, de centeno, de maíz, y por consiguiente, y que son abastecedores de una gran parte del planeta en términos de cereales. Pero es que además también descubrimos, cosa que personalmente yo ignoraba, de que también son productores de fertilizantes. Y los fertilizantes de Ucrania en particular y de Rusia se exportan al mundo entero y favorecen la producción agrícola, evidentemente. Y cuando estalló la guerra, como inmediatamente Rusia fue sancionada por Estados Unidos y por los países de la OTAN con una serie de sanciones económicas, comerciales, financieras, y la propia guerra perturbó la producción, entonces estos productos alimentarios, las pastas alimenticias, por ejemplo, los espaguetis, aumentaron de precio en el mundo entero. El pan aumentó de precio en el mundo entero. Y los fertilizantes también para la agricultura. Y las producciones de la agricultura bajaron. En países como Perú, por ejemplo, muy dependiente de los fertilizantes de Ucrania, no lo sospechábamos. Lo descubrimos con esta guerra. Entonces, la guerra era, por una parte, un enfrentamiento militar, pero con consecuencias mundiales, no solo geopolíticas de las que vamos a hablar, sino económicas, como estoy diciendo, ¿verdad? Pero también como Rusia en particular es un gran productor de hidrocarburos, al ser sancionado, pues los hidrocarburos rusos empezaron a faltar en el mercado y los precios de los carburantes y de la energía aumentaron enormemente, como ahora mismo siguen aumentando. Entonces, quien dice que el precio de la energía aumenta, de la gasolina o del diésel, como todo se transporta con carburantes, todos los productos también aumentaron. Entonces, a la inflación producida por la COVID vino a añadirse la inflación producida por las consecuencias de la guerra de Ucrania, que es esta inflación en la que nos encontramos en este momento, con las consecuencias que estamos viendo. Ayer mismo el Banco Central Europeo, como saben, aumentó los tipos de interés del dinero. Entonces, el precio del dinero, lo que dice aumentar las hipotecas, aumentar los créditos bancarios, etcétera. Y, evidentemente, eso se traduce por menos actividad económica y por recesión, que es, dicen los banqueros, la única manera de combatir la inflación, o la más eficaz para combatir la inflación. Se combate un mal con otro mal. No sabemos cuál es el peor. Entonces, la guerra de Ucrania, repito, tuvo consecuencias internacionales en sectores que no imaginábamos que podían estar afectados por este enfrentamiento. Obviamente, desde el punto de vista militar, esta guerra también nos permitió hacer una serie de constataciones. Por ejemplo, y constataciones muy sorprendentes, ustedes que siguen la guerra de Ucrania, evidentemente, que es una actualidad permanente desde hace ahora pues, casi 20 meses, estamos viendo que es una guerra en la que, por ejemplo, algunas armas tradicionales como la aviación militar no aparecen, no funciona. Es como si fuera el final de la aviación militar, que apareció con la Primera Guerra Mundial. No hay aviones en esta guerra. Y los aviones se tumban, ¿verdad? Es una guerra de misiles, esencialmente, y una guerra de drones, en lo que concierne el sector aéreo. Es una guerra esencialmente que ha puesto en primer lugar la importancia del dron. Y bueno, países como, por ejemplo, España prácticamente no tienen drones. Ni tienen
yo diría, equipos tecnológicos pensando en el próximo dron español. Ni tienen brigadas especializadas en ladrónica. Y si decimos España, decenas de países en el mundo. Mientras que otros países, Israel, Turquía, por ejemplo, han hecho un gran progreso en términos de drones. Turquía le permitió, justo antes de la guerra de Ucrania, le permitió, vendiéndole drones y equipando en drones a Azerbaiyán, ganarle una guerra a Armenia, la cual hace 10 años había derrotado totalmente a Azerbaiyán con las armas tradicionales, para recuperar no solo el Nagorno-Karabaj, sino todo el territorio más extenso de Nagorno-Karabaj. En cambio, aquí los azerbaiyanos los derrotaron en un mes. Y esto es lo que estamos viendo en Ucrania. Por eso la superioridad aérea de Rusia no opera. Y Ucrania tampoco, aunque está pidiendo en este momento F-16, pero los aviones no los vemos intervenir. De la misma manera, también es una guerra donde vemos que es el final de los tanques. Recuerdan, ¿verdad? Ayer lo comentábamos en una conversación, cuando Rusia lanzó su invasión, lanzó columnas de tanques inmensas que se dirigían hacia Kiev, pero que nunca llegaron. Y los ucranianos se hartaron de destruir tanques rusos, porque, digamos, ahora las armas antitanque son infinitamente más baratos que un tanque, muy manipulables, muy fácilmente manipulables. Hay un pequeño misil británico, ¿verdad?, que cuesta $15.000 y que inmoviliza a un tanque que cuesta 3 o 4 millones de dólares. Y lo mismo con los aviones. Entonces, la guerra, aunque es una guerra de enfrentamiento de estados, una guerra de alta intensidad, vemos que no está produciéndose en términos, como siempre ocurre, en términos contemporáneos, porque casi siempre los militares quieren ganar la última guerra. La última guerra en Ucrania fue la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Entonces, también otra cosa que esta guerra está demostrando es que es una altísima consumidora de municiones. Cada día se disparan decenas de miles de obuses. Y ningún país tiene decenas de miles de obuses. Yo no sé cuántos obuses tiene España, pero, por ejemplo, Francia dice que en caso de una guerra del mismo tipo que Ucrania, Francia tiene munición para 10 días. Evidentemente no es suficiente, porque ahora los ejércitos europeos tienen de nuevo que rearmarse cuando se habían desarmado, porque hasta ahora la guerra que hacían los ejércitos europeos la elegían ellos: ataco a Libia cuando me dé la gana, o ataco a Serbia cuando me dé la gana, o ataco a Irak cuando me dé la gana, con los americanos. La elegían ellos, era una guerra elegida y no una guerra impuesta, como en el caso de una guerra de alta intensidad. Si Rusia, por ejemplo, ataca a Polonia mañana, no es seguro, ni mucho menos, pero teóricamente es posible. Entonces, ningún país europeo está equipado para hacer una guerra como la de Ucrania. Por eso todos los países están ahora aumentando muy considerablemente el presupuesto militar, como los americanos lo pedían desde hace un tiempo, sobre todo para que los europeos financien la industria militar americana, obviamente, ¿no? Entonces, la guerra de Ucrania nos permite hacer constataciones, uno, desde el punto de vista militar, dos, desde el otro punto de vista, de las consecuencias mundiales, en términos de economía, en términos de alimentación y las consecuencias en términos de inflación, como dije antes. Pero también tiene otra consecuencia. La actitud, como lo recordaba al instante, la actitud de Estados Unidos y de los países de la OTAN, que tienen una parte de la responsabilidad en lo que ocurre, obviamente, aunque hoy no se puede decir porque todos los medios de Occidente están sin ningún tipo de restricción apoyando a Ucrania, ¿verdad? Pero
hay que reconocerlo, que la OTAN ha jugado con fuego, acercándose a las fronteras de Rusia, hasta provocar, evidentemente, esta reacción de Rusia. No justifica la invasión, pero hay que explicarlo todo. Entonces, digo, esta situación, Estados Unidos y los países de la OTAN, esencialmente los países europeos, más Japón, han sancionado a Rusia. Le han impuesto sanciones muy brutales. No se le compra el petróleo, no se hace comercio con ellos, nos retiramos de Rusia, todas las empresas se retiran de Rusia. Bien, esto por una parte tiene una consecuencia, que es que rompe el crecimiento alemán. Se terminó. Alemania tenía su crecimiento industrial basado en una energía muy barata que desde hace 40 años los alemanes le compraban a Rusia. Ahora tienen que comprarle la energía a Estados Unidos, que puede vender su gas. Y ahora el aparato industrial alemán, evidentemente, ya no puede producir al mismo precio que antes. Por consiguiente, el principal exportador del mundo, que es Alemania, por cabeza de habitante, más que China, va a dejar de serlo. De hecho, Alemania está en recesión. Y esto es también una victoria estratégica de Estados Unidos, que empobrece a Europa. Y, por consiguiente, Europa pasa a ser más dependiente de Estados Unidos que nunca. Y, por otra parte, también esto hace que, lo voy a decir muy tranquilamente, la mayoría de los países del mundo no aplican las sanciones contra Rusia. Esas sanciones solo las aplica Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Ningún país de América Latina los aplica, ningún país de África los aplica, ningún país de Asia del Sur y Asia del Este los aplica. Como si estos países dijeran, hasta aquí hemos llegado. Ustedes, que son muy poquitos, que son 30 países en el mundo, que hay 195 países en el mundo, ustedes no van a seguir mandando en este mundo. Entonces, esta guerra de Ucrania, después de la COVID, con esta situación, está provocando lo que hay que llamar una desoccidentalización de la organización del mundo. Observamos, de nuevo, con la guerra de Ucrania, que la ONU está ausente. Claro, ¿cómo puede la ONU funcionar si la ONU la pilotea el Consejo de Seguridad? En el seno del Consejo de Seguridad hay 5 países que tienen un puesto permanente y que tienen derecho de veto, ¿verdad? Uno de esos países, que es Rusia, es el que ha provocado la invasión de Rusia, que va en contra de los principios de la ONU. ¿Qué es lo que podemos decir? Esta guerra se terminará. Porque afortunadamente las guerras se terminan. La guerra de Ucrania se terminará. Cuando se termine la guerra de Ucrania, habrá que cambiar la ONU. Esta ONU no funciona, ni va a funcionar, igual que se cambió cuando se terminó con la Sociedad de Naciones y después de la Segunda Guerra Mundial se cambió la ONU. Se va a cambiar. Observen lo que ha ocurrido estas últimas semanas y lo que está ocurriendo en este momento, hoy, que empieza hoy. Primero hemos tenido la cumbre de los BRICS. Los BRICS son B de Brasil, I de la India, no, BR de Rusia, I de la India, C de China y S de Sudáfrica, que se reunieron en Sudáfrica precisamente. ¿Y qué han dicho los BRICS? Bueno, que se van a ampliar. Y se van a ampliar a Argentina, a Egipto, a Irán, a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos y a Etiopía. Había 6, va a haber más 6. Solo ellos ya tienen el 60% del PIB del mundo. Y ellos no admiten las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, porque Rusia forma parte de los BRICS. Y le compran petróleo a Rusia. La India comercializa todo el petróleo de Rusia. Entonces, estos países, ¿qué han dicho? Si han leído las consideraciones, han hecho 94 consideraciones. Una de ellas es que exigen que la India y Brasil integren el Consejo de Seguridad. Estaba Lula allí. Que integren el Consejo de Seguridad, porque este Consejo de Seguridad no tiene a ningún africano, por ejemplo.
y no tiene a la India tampoco. Y tiene, sin embargo, por lo menos 3 países blancos occidentales, ¿verdad? Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Entonces, no es representativo de lo que es el mundo hoy día, obviamente. Y primero hubo esa cumbre de los BRICS, que reafirmaron esta voluntad del sur de ya no ser, digamos, los obedientes a las consignas que vienen del norte. Luego hubo la cumbre del G20, recuerdan, en la India, hace poco, la semana pasada prácticamente. La cumbre del G20, el G20 ampliado, en el que también el sur es mayoritario. Y recuerdan que en el comunicado final, aunque en el G20 está el G7 integrado, está Estados Unidos, está Francia, está Inglaterra, está Alemania, está Italia, etc. Pero en el comunicado final no hay ninguna alusión contra Rusia a propósito de la guerra de Ucrania. O sea, los países occidentales no han conseguido imponer en el comunicado final del G20, aunque ellos lo dominan y ellos lo han creado, una condena de la actitud de Rusia contra Ucrania. Con esto quiero decir que, aunque evidentemente todos nosotros lo que consumimos son los medios nuestros, occidentales, franceses, españoles, catalanes, etc., el mundo entero no tiene esa visión de nuestros medios dominantes sobre Ucrania, en el que hay un bueno y un malo y está así de claro. Sino que, al contrario, en el mundo lo que domina es que Rusia no es culpable. En el mundo. Y en el mundo somos 7.500 millones. Y de esos 7.500 millones, los blancos y estos representamos 1.000 millones. 350 millones de americanos, si no quitamos los hispánicos y los afrodescendientes, y 300 millones de europeos. Son 600, 650, 7.500 millones de habitantes hay en el planeta. Entonces, y hoy mismo, en La Habana, se abre la cumbre del G77 más China. El G77 es lo que antes llamábamos el tercer mundo, los no alineados se llamaba, los no alineados. Hoy no son 77, son 134. 134 países. Busquen con una lupa bien de grosor importante en qué medio aquí en España se ha dicho algo de esta cumbre que reúne a 134 países. En el mundo hay 195 países. Para que veamos qué tipo de información tenemos. Rubiales y la cumbre de La Habana. Gana Rubiales. Está contento. ¿Verdad? Entonces, estas 3 cumbres dicen lo mismo. Dicen, el tiempo de Occidente se terminó. Y se terminó porque está bien ya de sancionar y sancionar y sancionar, ¿verdad? Y hemos visto que efectivamente esta situación geopolítica, evidentemente, tiene que ver con la situación que estamos conociendo en el mundo. Primero, demográfica, ¿verdad? Hay una situación demográfica muy particular en el mundo. Prácticamente el mundo entero está envejeciendo. América del Norte está envejeciendo, la Unión Europea está envejeciendo muy rápidamente, con países entre los más envejecidos del mundo, que son España e Italia, que están ya igual que Japón. Los países asiáticos están envejeciendo, incluso China, que es una de las dificultades que tiene China en este momento, es el envejecimiento de la población de China. Y luego tenemos América Latina con una población estable, la India, que es hoy día el país más poblado del mundo, ha sobrepasado a China, y la única región del mundo joven y con aumento de la juventud es África. En África ya hay más de 2.000 millones de africanos, con una situación económica muy difícil porque efectivamente Occidente sí pudo colonizar África a lo largo del siglo XX o neocolonizarla, pero hoy día no sabe muy bien qué hacer.
Y miren lo que está pasando en África. En estos últimos 15 meses ha habido 8 golpes de Estado militares. ¿Quién los explica? ¿Quién nos ha explicado por qué hay un golpe de Estado militar en Níger, por qué hay un golpe de Estado militar en Burkina, por qué hay un golpe de Estado militar en Mali, golpe de Estado militar en Gabón? Entonces, es una de las consecuencias de la guerra de Ucrania, geopolíticas. Porque, ¿qué es lo que provoca la guerra de Ucrania? La guerra de Ucrania provoca que el mundo se fractura en dos. De hecho, desde la caída de la Unión Soviética, desde el derrumbe del muro de Berlín en el 89, la desaparición de la Unión Soviética en el 91, el mundo estaba piloteado por Estados Unidos, que era el gran vencedor, el hegemón, ¿verdad?, del imperio militar, además, aunque había triunfado por descomposición interna del adversario. Pero en realidad, y se había impuesto, ¿verdad?, sobre todo después con las guerras en Oriente Medio, se había impuesto esta concepción de guerra napoleónica, ¿verdad?, de imponer la democracia por las armas, ¿verdad?, que es un poco lo que había hecho Napoleón, imponer los principios de la Revolución Francesa mediante la invasión y la conquista, ¿no? Entonces Bush hizo lo mismo con Afganistán, con Irak, luego en los países del Golfo, pero entonces todo el mundo había aceptado que hubiese democracia y había analistas que decían, qué bien, ya el mundo está, en el mundo lo que dominan son las democracias, solo quedan 4 o 5 países de gobiernos autoritarios. Claro, porque Estados Unidos no te daba ayuda, no te daba recursos, o te boicoteaba o te sancionaba si no tenías por lo menos la apariencia de una democracia. Aunque Estados Unidos ha sostenido las peores dictaduras de América Latina, como todos sabemos, y con ocasión del 11 de septiembre se nos ha recordado lo que eso significó para Chile, de la Unión Popular y de Salvador Allende. Pero hoy no, el mundo está fraccionado. La mundialización se terminó, la globalización se terminó. El mundo está dividido en dos. Los que apoyan a Ucrania de manera sin discusión y por consiguiente a la OTAN y a Estados Unidos, y los que apoyan a Rusia, o si no apoyan, que entienden que Rusia pueda defender cierto tipo de concepción de lo que es el Estado, sin entrar en detalles. Hoy día un país que se separa de Estados Unidos tiene el apoyo de Rusia, de China y de sus aliados. Eso no era posible hace apenas 3 años, 4 años. Eso es posible hoy. Por eso digo, Naciones Unidas no se va a poder mantener como está. Vamos a tener que inventar otras Naciones Unidas. No quiere decir que Estados Unidos no tenga poder, sigue siendo una inmensa maquinaria militar muy excepcional, es una potencia económica fabulosa, es la gran potencia de Internet, es una gran potencia espacial, etcétera. No estoy hablando pero lo que sí es seguro es que ya su dominación no le permite controlar el mundo entero y ha surgido otro polo en torno globalmente no de Moscú, sino de Pekín, en torno a Pekín. Entonces, claro está, esta nueva configuración internacional en este nuevo contexto, ¿verdad?, hace que los problemas del mundo los podemos ver con otra mirada ahora. Estamos en un mundo diferente, con una geometría diferente, con una cartografía diferente. Y podemos ver también los diferentes problemas que se plantean. Por ejemplo, uno de los graves problemas que tiene el mundo, el problema principal es el cambio climático, no lo voy a repetir aquí, lo sabemos, y interviene en este momento, es casi inútil recordarlo porque lo tenemos ante los ojos, lo que está pasando en Libia, ¿verdad? Por ejemplo, Libia, esta mañana lo comentábamos con Ariana Oltra, así en TV3, Libia es un poco el concentrado de todos estos problemas de los que estamos hablando, porque Libia fue una decisión arbitraria que podía tener su justificación ética. Libia estaba gobernada por un tirano, por un dictador medio loco, sí.
¿Eso justifica que dos países europeos, Francia y Gran Bretaña, se tomen el derecho de intervenir militarmente y tumbar ese gobierno y luego marcharse y dejar el país en ruinas? Bueno, la consecuencia es que hoy hay dos Libias, que Libia era un arsenal y que todas las armas de Libia se regaron por el Sahel, alimentando a los grupos yihadistas, islamistas, que desestabilizaron a todos los países del Sahel, amenazando de tomar el poder, en particular en Mali. Tuvo que intervenir el ejército francés con la operación Barkhane, y hoy esos países desestabilizados pidieron la ayuda del grupo Wagner de Rusia. Rusia los está apoyando, hoy han expulsado a Francia y todos han hecho golpes de Estado militar. Y en Libia es donde, al haber dos gobiernos, no hay Estado, hay una guerra civil que dura desde el derrocamiento de Gaddafi, no hay infraestructuras, llega una riada como la de estos días, destruye la segunda o la tercera ciudad de Libia y provoca veintitantos miles de muertos, y además no hay infraestructuras ni organizaciones estatales públicas capaces de venir en ayuda de esa gente. Entonces, Libia concentra a la vez la crisis climática, y esto se va a traducir por una crisis demográfica, una crisis de migración, porque lo que el mundo está viviendo hoy es una especie de ola de migraciones un poco de tipo bíblico. Por ejemplo, miren cómo está Lampedusa en estos días. Y la mayoría de la gente de Libia, ahora que antes era como Italia tiene un acuerdo con Libia, con una de las dos fracciones que se dividen en Libia, para que detengan ahí a los africanos que vienen huyendo de la situación desesperada en la que están y en la que Occidente no interviene. Y entonces detienen a los inmigrantes allí. Pero ahora que Libia tiene su propia crisis, los libios mismos son los que van a pasar a Sicilia, que está ahí enfrente. Entonces vemos cómo, voy a terminar, ¿verdad? Porque si no, voy a terminar rápidamente con una última palabra, ¿verdad? Todas estas crisis no deben evitar que pensemos en lo que nos concierne, que es, bueno, una de las consecuencias de los cambios tecnológicos. Yo también se lo decía esta mañana a Ariadna, es lo que está ocurriendo en el marco de la comunicación y de la información, con la crisis de los hechos, la crisis de la verdad, la crisis de la información y la crisis, evidentemente, de la democracia. Mi último libro, lo citaba Marta antes, que pueden ustedes encontrar en librerías, se llama La era del conspiracionismo y estudia el asalto al Capitolio. ¿Cómo se pudo producir en un país como Estados Unidos una tentativa de golpe de Estado? Una tentativa de golpe de Estado para que Trump se mantuviese en el poder. Quiero decir, piensen en esto, para la gente de Trump, para los millones de estadounidenses que apoyan a Trump, ¿quiere eso decir que finalmente ellos piensan que hoy una democracia no es un imperio eficaz? Que el imperio sería más eficaz si en vez de estar dirigido por una democracia fuese dirigido por un autócrata, por un dictador. Eso es lo que quiere decir el asalto al Capitolio. El asalto al Capitolio quiere decir, basta ya de este Senado, de este Congreso, de estos cobardes que no se atreven a utilizar los argumentos que hay que utilizar, por militares que sean, para que Estados Unidos reimponga su fuerza en el mundo. Este es el significado. Y entonces imagínense la concepción de la democracia que pueden tener quienes apoyan ese proyecto, como los que apoyaron a Bolsonaro, que acaban de empezar a ser condenados en enero pasado en Brasilia. Como ven, un mundo feliz, un mundo en el que vamos a ser muy felices, pero en todo caso, si queremos un futuro mejor, tenemos que esforzarnos por entender este presente que es el nuestro. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si será un mundo feliz, pero ha sido una inmersión a la actualidad rápida.
Me imagino que habrá muchas preguntas, ya saben cómo funciona, tienen que levantar la mano y en este caso nuestros azafatos les acercarán un micrófono. Así que, ¿quién es la primera persona que se anima a preguntar al señor Ramonet? Comenzamos por la mesa de periodistas. A la izquierda, ¿le acercamos el micrófono? Hola. Sí. Hola, gracias por esta visión atropellada, ¿no? Pero completa, ¿no? Bien, pese a que discrepo en origen de que el agresor tenga justificaciones, como probablemente Rubiales las tuvo, creo que usted habla del trilema de Rodrik y que, en definitiva, no hay solución, o soberanía nacional, o globalización, o democracia. Las tres cosas no pueden ser a la vez, ¿no? Parece ser, en estos 134 países, que democracia liberal, dijéramos, conocida como la que conocemos en Occidente, pues no practican mucho, ¿no? Y que en el mundo avanza pues un autoritarismo fuerte, ayudado con un autoritarismo de propaganda, ¿no? Sería ayudado con, dijéramos, las técnicas actuales de fake news, de manipulación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo le preguntaría, Occidente, ¿cómo combatir, para entendernos, esta situación en la que también nos vemos en muchos países occidentales? En España hay también un dominio de la propaganda, ¿no? En el resto de Europa también, no digamos en Reino Unido, ¿no? Con el Brexit, ¿no? Cómo los demócratas, y recuerdo que hoy es el Día Mundial de la Democracia, 15 de septiembre, cómo podemos combatir esta situación, pero sin armas, claro, como Rusia hace. Bueno, pues fíjese, hoy, 15 de septiembre, como saben, es el 15 aniversario de la quiebra de Lehman Brothers. Hoy se cumplen 15 años. ¿Qué significó la quiebra de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos? Significó la mayor crisis económica, sobre todo financiera, que tuvo repercusiones en particular en la situación de la construcción inmobiliaria, del capitalismo, desde 1929. ¿Qué significó la crisis del 2008? Esta crisis, la crisis que se llamó de los subprimes, ¿verdad? Significó que el neoliberalismo no funcionaba. Y es un poco la situación en la que estamos hoy, porque, si quieren, cuando llegó la COVID, aquí hemos hablado de la COVID, pero no dijimos cómo estaba el mundo. Yo había tratado de decirlo aquí en febrero, había descrito cómo estaba el mundo cuando estaba llegando la COVID. Y ya sabíamos, antes de que llegase la COVID, que el neoliberalismo, es decir, la versión contemporánea del capitalismo, no estaba funcionando. Funcionó durante 40 años y dejó a las sociedades en una situación muy de dolor. Recuerden la situación de Grecia después de la crisis de 2008. Grecia, a la que le arrebataron la soberanía a los 4 hombres de negro que enviaba la Comisión Europea, no tenía la maestría del presupuesto, igual que Irlanda e igual que Portugal, y España se salvó por los pelos. Entonces, el neoliberalismo no funcionó y no funciona. El capitalismo no ha encontrado aún una solución. Seguimos con el resto de con la inercia del neoliberalismo. ¿Por qué sabemos que los propios capitalistas ya no quieren al neoliberalismo? Neoliberalismo, recuerdan ustedes que lo impuso la señora Thatcher y el señor Reagan, 1979, 1980. Porque fíjense que en la primavera de este año, en Inglaterra, el Partido Conservador que gobierna Inglaterra
eligió, después de la caída de Boris Johnson, que lo pusieron en minoría, eligió a una primera ministra, quizá ustedes lo recuerdan, porque fue muy efímera, que se llamaba Liz Truss, T-R-U-S-S, ¿verdad? Pero ella no está de primera ministra. Y el Partido Conservador sigue gobernando Reino Unido. ¿Por qué Liz Truss no se mantuvo en el poder? Porque Liz Truss llegó, cuando la nombraron primer ministra, con un programa hiperneoliberal, ¿recuerdan? Es decir, que iba a privatizar no sé qué, porque en Gran Bretaña no queda gran cosa por privatizar, pero lo iba a privatizar con un ministro de Economía y Finanzas también que estaba en este proyecto, que iba efectivamente a aumentar la deuda del país, ayudando masivamente a las empresas. ¿Y quién se opuso a este programa de Liz Truss? El Banco Central Británico, el Banco Central de Inglaterra, y todos los empresarios británicos, no la clase obrera, no el Partido Laborista. O sea que hoy el capitalismo moderno no quiere del neoliberalismo. Y la tumbaron y nombraron al señor Sunak. Entonces, es la prueba para mí, una prueba definitiva de que hoy, en un país moderno, digamos, un programa neoliberal no tiene cabida. Además, la COVID acabó por demostrar que eso había destruido los servicios de sanidad, que eso ha causado decenas de miles de muertos, evidentemente. Pero el sistema no tiene respuesta. Sin embargo, el funcionamiento mediático en cuanto a concepción económica sigue siendo que el neoliberalismo es la doctrina que debemos exaltar, en la que estamos. O sea que cada vez el Estado más reducido, cada vez un sector privado más importante, cada vez un mercado más importante. Al final de la COVID, yo lo decía antes, se pensó que era el momento, el propio Macron hizo un discurso socialdemócrata, citando a Roosevelt después de la crisis del 29, diciendo es el momento de que el Estado regrese, vamos a reindustrializar, lo que está haciendo Biden. ¿Qué está haciendo Biden? ¿Cuál es la doctrina de Biden? Biden está haciendo lo que se llama keynesianismo. Está trayendo las empresas que estaban fuera, las está instalando aquí, está ayudando para que los sectores nuevos, por ejemplo, microprocesadores, coche eléctrico, etcétera, se instalen en Estados Unidos. Y las ayudas son tan importantes que incluso las empresas europeas se van a instalar a Estados Unidos para recibir esa ayuda y empobrecen más a Europa, claro, al pasar. Quiero decir, frente a esta problemática, los medios en general son muy rudimentarios. Muchas de las cosas que hemos dicho aquí, que no hace falta ser Einstein para saberlas, basta con leer la prensa cotidiana, o para informarse un poco leyendo algunos informes y tal, no lo vemos en la prensa, no lo vemos. Esta mañana me preguntaba una periodista, ¿qué tema piensa usted que los medios están tratando mal? Yo le dije, mire, no vayamos más lejos, la guerra de Ucrania. Nos cuentan un cuento de hadas, oiga, que hemos vivido guerras, Inocentes no hay, en fin, no puede haber. Una guerra es una cosa complicada. Los ucranianos, ustedes han visto que nunca matan a nadie. Cítenme un civil ruso matado por los ucranios, que haya sido publicado en algún lugar. No existe. Y yo le decía, mire, la semana pasada nos enteramos, porque fue un discurso de Zelensky, o hace 10 días, que había liquidado, suprimido a todos los directores de las oficinas de reclutamiento de Ucrania. ¿Y por qué los había quitado? Porque 95% de ellos eran corruptos, porque aceptaban el dinero de las familias ricas para no inscribir a sus hijos en las listas de los que van al frente y ponía a los pobres que no tenían cómo pagar.
Yo digo, eso se hacía aquí en la época de la Guerra de Cuba. Lo mismo, además era oficial, un rico podía... Lo que quería el Estado era 100 soldados. Si un rico se entendía con un pobre porque le daba el dinero al pobre para que el pobre mandara... Así fue, el padre de Fidel Castro fue a la Guerra de Cuba de esa manera, porque era pobre. Y porque el rico del pueblo le dio dinero a los padres para que mandaran a su hijo. Bueno, entonces, oiga, en Ucrania, digo yo, hay miles de periodistas. Y esto no lo habían visto porque no lo habíamos leído en ninguna parte. Y tiene que ser Zelensky el que lo denuncie para que lo entendamos. Entonces, no hay corrupción. El país más corrupto probablemente de Europa, como es Ucrania. Y hace menos tiempo aún, Zelensky acaba de liquidar a su ministro de la Defensa, porque dice que era el que administraba la ayuda masiva de miles de millones de dólares que el campo occidental le está dando a Ucrania, y que también una parte del dinero pues desaparecía. Pero eso tampoco lo habíamos leído. Tiene que decirlo Zelensky para que nos enteremos. Entonces, ¿qué hacen los periodistas allí si no es propaganda? Pero nosotros no queremos propaganda, ya somos grandecitos. Queremos que nos cuenten las cosas como son, si estamos de acuerdo, si esa invasión es una, la condenamos, obviamente. Pero ahora veamos cómo está funcionando eso, porque para eso nos estamos sacrificando con mucha ayuda que dan muchos países. Veamos cómo se utiliza esa ayuda. Entonces, los medios no están funcionando hoy día. Y en este libro, no es que esté haciendo propaganda, pero como no tenemos tiempo, si ustedes lo quieren ampliar, pueden leer La era del conspiracionismo. Porque ahí explico cómo funcionan los medios hoy. Los medios dominantes hoy son las redes sociales. Lo que fue la televisión hasta los años 2010, hoy son las redes. Hoy el 70% de la gente que tiene menos de 40 años se informa por las redes. No lee la prensa, ni ve la radio, ni ve la televisión, ni oye la radio. Se informa por las redes. Lo que está pasando es la consecuencia de las redes. ¿Eso es tan malo? No es tan malo, es lo de hoy, es lo que hay. ¿Se ha conseguido la democratización de la información? Sí se ha conseguido. Hoy cada uno de nosotros, con el aparatito este, tenemos una potencia comunicacional igual que una gran televisión. Y a veces más. Miren, Trump nunca va a la televisión. ¿Por qué? En Estados Unidos, 350 millones de habitantes, ¿verdad? 350 millones de habitantes. Los 4 telediarios de la tarde en Estados Unidos reúnen más o menos a entre 20 y 25 millones de personas. 20 o 25 millones de 350 millones de habitantes. Trump, ¿cuántos seguidores tiene en sus redes? Más de 140 millones. ¿Para qué va a ir Trump a la televisión si en un canal va a tener 5 millones de seguidores y con su comunicación tiene 120 millones? La persona que más seguidores tiene es, como ustedes saben, Ronaldo, el futbolista. Tiene 340 millones de seguidores. No hay un canal en el mundo hoy, un canal cualquiera, ni chino, que tenga 340 millones de seguidores. La Kardashian tiene algo así como 226 o 230 millones de seguidores. Que me imagino que todo el mundo sabe quién es la Kardashian, claro. Porque es un medio, sobre todo un medio. Entonces, eso lo ha cambiado todo. Y lo que explico es que en las redes no se consume la información de la misma manera. En las redes casi no hay contenido. Las redes no tienen contenido, es muy superficial, es un contenido bidimensional, es una foto, es un meme, es un clic, es algo muy rápido. Lo que la gente quiere con las redes es transmitir, quiere actuar. Yo te transmito, yo recibo y lo mando, etc. Es decir, las redes es un consumo activista de la información. Cosa que uno no hace cuando escucha la radio, en su auto, o cuando ve la televisión, o cuando lee un periódico, si aún se lee periódico de papel, que cada vez se lee menos. Entonces, el funcionamiento no es de la misma manera. Y en las redes, digamos, lo que importa es lo que es enorme, digamos, lo que sorprende. Para decir lo que todo el mundo sabe, no me molesto en enviárselo a mis amigos.
entonces las mentiras son más innovadoras que las verdades en general. Si digo que la Tierra es redonda, pues no es una información. Si digo que es llana, plana, sí es una información. Entonces, los terraplanistas, en Estados Unidos hay 15 millones de personas que piensan que la Tierra es plana. Y aquí en Barcelona hubo un congreso de terraplanistas y rechazaron a tanta gente que quería ir. Y en Baleares igual, y en Madrid igual, etc. O sea, los terraplanistas están... Y ahora, mire, han visto que han puesto una comisión especial en el Congreso para los ovnis, porque ahora hay que tomarlo en serio, la cuestión de los ovnis. En Estados Unidos, si quieren, la organización social que más se desarrolla como medio partido y medio movimiento es una organización que se llama QAnon, ustedes saben, ¿no? QAnon. ¿Y qué es QAnon? Que tiene decenas de millones y que esencialmente son los electores de Trump. Y QAnon, que además está en el mundo entero, supongo que hay sucursales de QAnon en Barcelona, quizá en Cornellá, habría que ver. QAnon es una organización que funciona por acumulación como una bola de nieve, que tiene una teoría básica, luego a esa teoría se le añaden todas las que quieran, que dice que el Partido Demócrata esencialmente es una organización dirigida por una camarilla cuya obsesión principal es la pedofilia. Que esencialmente los dirigentes de los partidos demócratas, empezando por Hillary Clinton, lo que tiene como objetivo es capturar a niños y niñas a través del mundo, no solo Estados Unidos, y para que estos dirigentes, Biden entre otros, puedan no solo acosarlos sexualmente, sino literalmente comérselos. Porque los niños producen una especie de hormona que se llama el adrenocromo, y esa hormona es como una hormona de la juventud. Entonces, alguien como Biden, que está como medio cacochimo, entonces, si toma adrenocromo todos los días, va a poder presentarse a la elección. Esta historia, y todo esto tiene un lugar central, la capital, que es una pizzería. Por eso esto se llama el Pizzagate. Han oído ustedes hablar del Pizzagate como el Watergate, ¿no? El Pizzagate es una pizzería que se llama Comet Ping Pong, exactamente en Washington, está muy localizada, y en los sótanos de esa pizzería están los principales niños para los dirigentes del Partido Demócrata. Esta historia completamente abracadabrantesca se la creen decenas de millones de personas y circula por las redes. Entonces, evidentemente, ¿por qué? Por esto que estoy diciendo, porque esto es innovador. Porque, claro, cuando uno lee eso, el otro que te lo mandó te pregunta, ¿y no lo sabías? No, no lo sabía, pero qué inocente eres, qué bobo eres, ¿verdad? No lo sabías. Entonces, ahora como formas parte como de un grupo iniciado que sabes cuáles son las verdaderas intenciones del Partido Demócrata. Y QAnon, pues precisamente es el grupo de apoyo principal de Trump. Y también es la demostración de cómo están funcionando las informaciones hoy, por mucho que los medios serios combatan a QAnon. El New York Times, el Washington Post, el New Yorker han hecho muchas encuestas serias con sus mejores periodistas para demostrar que eso no tiene ninguna base de realidad. Pero eso no funciona. Eso no funciona. La gente prefiere creer mentiras raras, mentiras sorprendentes, que aceptar verdades comunes. Hoy día, si quieren, para decirlo en una fórmula, es una pregunta y con esto, miren, podemos desarrollarla, pero les voy a dar una última fórmula para que vean cómo funciona la información. Miren, todos sabemos, porque somos inteligentes y cultos y hemos leído, hemos estudiado, que ¿cómo nos manipulan? Bueno, nos manipulan según la célebre fórmula de Goebbels, ¿verdad? Di una mentira, repítela 1000 veces y se convierte en verdad. Hoy eso no funciona. Eso no funciona así hoy.
Eso ya la gente está como prevenida. Hoy es, si dices una verdad y la repites 1000 veces, es que probablemente es una mentira. Pues con esta frase concluimos. Muchísimas gracias, señor Ramonet. Un aplauso, por favor. Gracias. La verdad es que es tan interesante todo lo que dice que me sabía mal cortarle, pero es que se tiene que ir. Bueno, acabamos ya. Les recuerdo que nuestra próxima cita es el 27 de octubre, pero hay un cambio. No es en el Museu Bar, sino es aquí. Repetimos aquí, en este mismo sitio, en el auditorio, en este caso con Carlos Blanco, emprendedor de inversiones de startups tecnológicas. Mientras tanto, aunque falta muy poquito, si quieren pueden seguirnos en redes para ver el resumen de la conferencia de hoy y también para ir conociendo las novedades de nuestra próxima cita. Así que muchas gracias, espero que no llueva y hasta el mes que viene. Gracias.